Gracias por asistir al capítulo. Saben, nosotros nos dedicamos a difundir una filosofía, la cual en breve les vamos al ingeniero Guzmán, les va a explicar una filosofía de cambio, ¿no? Agradecerles a todos por su asistencia y en especial agradecerles al portal de ingeniería por permitirnos llegar a más ingenieros, ¿no? Con este saludo y un fuerte aplauso al ingeniero Guzmán, César Guzmán, presidente del capítulo, que nos va a dar esta charla. Ok, bueno, ante todo agradecerles también por estar acá y como lo ha dicho José, agradecerle al portal de ingeniería que en esta manera de consorcio que hemos hecho para un poco llegar y tratar de llevar productividad a todo el sector de ingeniería, en nuestro caso un poco más al sector construcción. ¿Ok? Bueno, la presentación que les he traído ahora es básicamente hablarles a grandes rasgos de lo que es la filosofía Lean Construction. ¿Ok? ¿Quiénes han escuchado algo de la filosofía Lean? ¿Alguno de ustedes? Levanten la izquierda los que han escuchado de la filosofía. No les voy a preguntar nada, por si acaso, así que pueden levantarla sin miedo. ¿Ok? Qué bueno. En realidad, lo primero que tendrían que saber es que como filosofía es una manera de pensar, es una forma de hacer las cosas, ¿ya? Y en realidad es bastante simple. ¿Ok? Eso es lo primero que les tengo que comentar y sobre todo decirles que al final, digamos, de esta presentación, lo que ustedes se tendrían que llevar que es un tema de personas, ¿ok? Muchas veces vemos o tratamos de implementar herramientas que también tiene la filosofía Lean Construction y nos tratamos de llenar de formatos, nos tratamos de llenar de presentaciones, ¿no? Hay algunos que tienen su banco de PowerPoints, ¿no es cierto? Y cada vez tienen más, pero a veces ya no los abren, ¿no es cierto? Entonces, es importante eso, pero lo que creo yo que es fundamental es que la gente empiece a creer en este proceso, ¿ok? Esto no funciona, ¿no? Ah, perdón, estaba apagado. A ver, un segundo. Ya está ya. Ok. Ok. Hemos querido ponerle el nombre de una filosofía de cambio. En realidad no es tan moderno esta manera de pensar. Viene de muchos años atrás. En realidad lo hemos customizado, como vamos a dar cuenta, hasta el nombre de otras industrias, ¿no es cierto? Industrias más seriadas, industrias más sofisticadas que la nuestra, ¿no es cierto? Que es la de construcción. Tienen que acordarse que la industria de construcción es una industria bastante artesanal comparado con otras industrias, ¿no? Nosotros hacemos edificios, hacemos puentes, hacemos carreteras, ¿no es cierto? Tenemos variabilidad, hay complicaciones de todo tipo, ¿no? Entonces nosotros no hacemos autos, no hacemos latas de atún, no hacemos chompas, que son temas de cierta manera un poco más, que tienen menos variabilidad, digamos, ¿no? Entonces, dicho esto, y aprovecho también en comentarles una de las bondades de este tema, que cuando tienes una industria que es tan artesanal, la idea es mirar los pros de este tema, ¿no? Entonces, en mi experiencia y en la experiencia de muchas personas que trabajamos en esto, que tratamos de trabajar en productividad, lo importante es que cuando en una industria como esta, donde hay tanta oportunidad, donde es tan artesanal, ¿no es cierto? Lo importante es que trabajas en productividad y es como tener un bull gigante, ¿no? Le das de espaldas y de todas maneras le vas a dar, ¿no es cierto? Entonces, consigues resultados rápidos. Rápidos entre comillas, ¿no? Dependiendo cuánto se pueda usar esto. Bueno, estoy yo un poco más flaco que ahora, pero es lo que hay ahorita, pues, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Ok, todo este tema en el Perú empieza con el ingeniero Virgilio Guío, ya, ahí por los fines de los años 90. Bueno, acá hay unas fotos del ingeniero Virgilio Guío. Básicamente, él hizo su pregrado en la Universidad Católica, hizo un doctorado en Berkeley y de cierta manera
trabajó como docente en la Universidad Católica de Chile, luego regresa al Perú, ¿no es cierto?, como docente de la Universidad Católica y implementa todo este tema Lean Construction con su empresa en ese momento en CBG. ¿Ok? No sé si es que algunos han conocido, perdón, acá está, perdón, han conocido este librito de acá. Básicamente es un libro bastante, digamos que bastante didáctico y bastante aterrizado a la realidad peruana, ¿no? Porque de cierta manera muchos libros que hablen de productividad bajo el enfoque Lean Construction no hay, pero lo importante es que se tomaron el tiempo para analizar algunas obras en Lima y se sacaron algunos datos interesantes y sobre todo a lo que él le llamaba la propuesta CBG, ¿no es cierto?, que habla un poco de cómo tratar de hacer las cosas y llevar un factor de cambio. ¿Ok? Bueno, desde estos años ya se empezaba a ver estos temas en el país. Luego, ya mira, muchos años después, nos animamos justamente a formar algunas empresas, el capítulo Lean Construction. Básicamente, el tema con el capítulo es digamos que ha sido un factor, se podría decir, atípico, porque por lo general el tema Lean Construction lo llevan en otros países la academia, esto quiere decir las universidades, ¿no? Acá, como decimos, lo que nos pusimos las pilas fueron las empresas y lo que estamos haciendo es tratar de decantar esto justamente hacia las universidades, ¿no es cierto?, por las ganas de trabajar en productividad y ser más productivos, ¿no? Hemos tratado a veces también de cambiar algunas cosas, ¿no es cierto?, dependiendo del tipo de universidad y todo, a veces hay muchos pegados a estructuras, hidráulica y pocos temas de gestión en construcción, y es en realidad en lo que más trabajamos muchas veces, ¿no? Entonces es un poquito de eso lo que hemos tratado de hacer. En realidad iniciamos esto algunas empresas con la Universidad Católica y después tuvimos el IGLC 2011. Para los que no conocen, el IGLC es como el Mundial de Fútbol, ¿no? En este caso es el Mundial Lean Construction, ¿no? Entonces el Mundial Lean Construction en el 2011 fue en Lima, entonces teníamos que organizar el capítulo y de cierta manera, bueno, nos visitaron de todos los países, entre ellos, ¿no es cierto?, Glenn Ballard, Greg Howell, ¿no es cierto?, y en fin, infinidad de figuras, ¿no es cierto?, todos los rockstars pues del tema Lean Construction, ¿no? Y de cierta manera las cosas se ve bien. ¿Cuál es la particularidad que yo saco un poquito de estos eventos que ha tenido el país? Y sobre todo de la presencia de ustedes hoy acá, ¿no?, que son jóvenes y es viernes, ¿no? Cualquiera estaría de repente probablemente divirtiéndose en otro lado y ustedes están tratando de escuchar algo distinto o algo que les llama la atención en temas de productividad. Y es justamente lo que yo creo que tenemos como potencia en este país. Si se dan cuenta acá, por ejemplo, hablamos de que en el primer Congreso Nacional hubo más de 400 personas, en el IGLC, si no me equivoco, entre empresas y personas hubo algo de 600. Después, para el 2012, en el segundo congreso hubo algo más de, y eso, ojo que ya este congreso se hizo, si no me equivoco, el 2014, que de cierta manera eran años más difíciles, ¿no es cierto?, para la industria, ha tenido bastante acogida, ¿no? Básicamente les digo estos números porque en otros países el IGLC pues van 30 personas, ¿no? Yo creo que en Santiago, creo que cuando fue la pasada que eran 50 y eran un montón, ¿no? Entonces, básicamente el tema es que, como yo lo digo, probablemente sepamos mucho o poco, hay el ímpetu por conocer más. Y eso es súper importante, porque de cierta manera lo que llevamos es tratar de llevar esto hacia las obras, ¿ok? Entonces, eso es algo bastante rescatable en nosotros, en lo que estamos haciendo en la industria. Acá hay un tema que en realidad siempre me gusta tocarlo, porque de cierta manera lo que hemos logrado es tratar de ver qué es lo que hay en nuestro país, ¿no? Como yo siempre digo, con las personas en la empresa en la que trabajo, hay que tratar de ver el vaso medio lleno y no medio vacío.
¿no es cierto? Eso es súper importante, ¿no? Digamos que muchos de las culturas orientales, pues, la definición de cuando tienen una crisis, ven una oportunidad, ¿no es cierto? Y es importante verlo así y sobre todo ver lo que ha pasado en nuestro país en los últimos años. Esto es el reporte de competitividad global, si se dan cuenta es del año 2013, 2014, 2015. Lo primero rescatable de esto es que ahorita estamos hablando de este informe. Antes, hace unos años atrás, ni lo mirábamos, porque ni aparecíamos en la foto, ¿ok? O sea, es importante saberlo porque ya nos comparamos con estándares, o estamos tratando de compararnos con estándares globales, porque en realidad nuestro entorno, nuestra industria lo demanda, ¿no es cierto? Tenemos empresas sin ánimos de ser xenofóbico, chauvinista, tenemos empresas españolas, colombianas, chilenas, y lo que yo siempre comento es que tenemos que estar a la altura de eso, como empresas, ya sean peruanas o de otro tipo, porque en realidad esto es lo que toca y lo que va a haber y lo que hay en el mundo siempre, ¿no es cierto? Y lo que tenemos que hacer es aprender y tratar de cada vez mejorar en lo que hacemos. Entonces, ¿qué es lo que dice este reporte, básicamente? Le quiero tocar sobre todo algunos puntos que son importantes para ver lo que está pasando. Este reporte, ¿cómo se lee? Básicamente son 148 países que están en este reporte y de cierta manera se puntúa del 1 al 7, donde el 7 es el mejor resultado, por decirlo de alguna manera, y el 1 obviamente es lo más bajo. Entonces, si empezamos a ver, por ejemplo, en el tema de infraestructura, ¿no es cierto? Estamos en el puesto 91 de 148, ¿no? O sea, el 148 es el puesto más bajo, ¿no? Y en innovación estamos en el puesto 122 de 148. Si quieren, vean este paneo, que es un gráfico mucho más, digamos, se puede ver un poco mejor. Acá, ¿qué es lo que tenemos bueno? El tema macroeconómico, ¿no es cierto? De cierta manera, el país en estos años ha decantado un tema macroeconómico, como dicen algunos economistas, hemos estado bien porque el resto está peor, ¿no es cierto? Pero eso no te da eso es una manera de ser competitivo, pero no es la única, o mejor dicho, no es toda la suma que hace ser que un país o una empresa sea competitiva. Pero fíjense en qué estamos complicados, ¿no? Por acá vemos innovación, ¿no? Infraestructura, estamos mal, en innovación miren cómo estamos, ¿no? Complicado verdaderamente, ¿no? Si seguimos viendo esto, bueno, esto es justamente de 2 años que estamos parecidos, ¿no? Si se dan cuenta. Después, ¿qué es lo que tenemos? Los mayores problemas para hacer negocios en nuestro país, al margen de como yo digo, de los bestsellers, ¿no es cierto?, de burocracia o corrupción, el cuarto problema que tenemos para que la gente haga negocios en este país es un inadecuado suministro de infraestructura, o sea, no hay infraestructura en este país para hacerlo. Eso es el mismo dato, sigue moviéndose lo mismo. Si vemos la calidad de la infraestructura, el puesto 101, ventaja competitiva, puesto 100, sofisticación, del proceso de producción, está en el puesto, bueno, ahí no sale, creo, sale acá, perdón. Capacidad de innovación, puesto 100, disponibilidad de científicos e ingenieros, nosotros, ¿no es cierto?, la mayoría de nosotros, en el puesto 112. Por acá, ¿qué tenemos? En el plan de infraestructura del 2012 al 2021 vemos que hay una brecha de 19.000 millones de dólares, ¿no? Que lo podemos poner en telecomunicaciones, agua, infraestructura, transporte, energía, salud, educación, etcétera, ¿no? ¿Cómo podemos ver esto? ¿Que estamos mal o estamos bien? ¿Qué dicen ustedes? Falta hacer un montón de cosas, ¿no? ¿Eso es bueno o es malo? Es una buena oportunidad, ¿no es cierto? Ahorita están haciendo, bueno, hace poco hablaba con un amigo ahorita que están haciendo la línea 2, ¿no es cierto? Que vamos a tener ahora subterráneos, ¿no? Y en Argentina, mi amigo me contaba que se había ido de viaje hace 20 años y se había paseado en el subterráneo, y ahorita acá, no, recién vamos a tener. Entonces, ¿eso es bueno o es malo? Bueno, es bueno para nosotros que vamos a empezar a construir y se va a empezar a construir todo, ¿no? Entonces, de cierta manera, bueno, no estamos tan mal, pues por lo menos nosotros lo vamos a hacer y va a haber más trabajo y vamos a poder ejercer más el tema de nuestras carreras y va a haber más oportunidades
y más productividad para desarrollar si somos buenos. Entonces, de esa manera tenemos que enfocar las cosas, creo yo. ¿Qué tenemos en este tema? Digamos, citando un poco el libro de Virgilio, ¿no? ¿Cuáles son las principales necesidades del sector construcción? Por ejemplo, tenemos un alto nivel de variabilidad. ¿Qué significa o qué entienden ustedes por variabilidad? ¿Qué me dicen? ¿Qué es ser variable? No es X igual, eso también es una variable, pero no tan marciano. ¿Qué significa que un trabajo tenga variabilidad? Que las cosas no salen como uno espera, exacto, ¿no? Así es, exacto, mejor dicho. Nosotros programamos una obra, ¿no es cierto? Y al día siguiente, ¿qué pasa? Al día siguiente, esa gran planificación que hiciste ya no existe, pues. Porque varió algo. Te cambiaron los planos, te cayó el sindicato, llovió, granizó, se llevó el huaico tu puente, o sea, pasan de todo, ¿no es cierto? Perdón. El nivel de complejidad de los flujos de producción, lo vamos a ver un poquito más a detalle para que se entienda eso en lo que es el tema de los flujos. El bajo nivel de estandarización de volúmenes de trabajo, que vamos a ver también temas de sectorización. Emplazamientos errantes, sabemos, ¿no es cierto? A veces tenemos dos proyectos igualitos, pero están uno al costado de otro y son totalmente diferentes. Imagínense si nos vamos a la costa, a la sierra, a la selva, en nuestro país, que es tan rico en variedad cultural, ¿no es cierto? Y también geográfica. Temporalidad del personal, ¿no es cierto? Algunos dicen que es personal gitano, pues, ¿no? Que lo tienes ahorita y después a los 6 meses ya no están, no tienen, digamos, mucho la cultura, y es por eso que de cierta manera, si se dan cuenta, tenemos que trabajar mucho más en productividad, ¿no? O sea, si lo vemos como sector, y si yo sé que el trabajador de alguno de ustedes a los 6 meses va a pasar a mi empresa y después va a volver, tenemos que hacer un tema de cadena de eso, ¿no? Porque es importante que la mano de obra sea calificada. Hemos sufrido mucho en el momento que hubo un boom para que esto llegara. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es lo importante de todo esto? Lo importante de todo esto es tratar de pensar en... Voy a pasar esto de acá rápidamente para después enseñarles. Quería justamente hablarles esto de acá. Básicamente, lo que tenemos que buscar nosotros es competitividad en el mundo de la construcción. ¿Cómo podemos digerir esto? Definitivamente, como les comentaba, hay un tema importante que es un tema macroeconómico. Pero ¿qué nosotros podemos hacer desde nuestro asiento, desde nuestro puesto de trabajo, que pronto, algunos de ustedes son estudiantes, van a empezar, o los que ya trabajan pueden hacer desde el día de mañana? Digamos, ustedes pueden cambiar el tipo de cambio, que es un factor macroeconómico, ¿no? Entonces, si vamos todos y firmamos y le decimos al presidente del Banco Central de Reserva que por favor no varíe el tipo de cambio, ¿ustedes creen que podemos hacer algo o no? No se puede, ¿no es cierto? Digamos, no podemos con el tipo de cambio, no podemos con políticas fiscales o que, no sé, que suba, que baje el IGB. Definitivamente eso no está en nuestra cancha, por lo pronto. Pero ¿qué sí está en nuestra cancha? En nuestra cancha está la productividad, que la vamos a ver a detalle, pero si podemos nosotros decir qué es productividad, en pocas palabras, ¿qué podrían decir? Todos producimos, ¿no es cierto? ¿Qué es el productivo? ¿Qué es productividad? ¿Qué me dicen? Hacer más con menos, ¿no es cierto? Es así de simple. Tratar de tener más producto terminado con la menor cantidad de recursos. Si nosotros apuntamos a eso, y de cierta manera lo que sigue en la presentación es un poquito de cómo llegar a ese tema. Lo otro que tenemos que trabajar es en la innovación, ¿ok? Tengo un ejemplo ahorita de innovación que justo lo he pasado rápido para llegar a este punto, pero lo importante en la innovación es pensar en un proceso de mejora continua, ¿ok? ¿Por qué es importante? Porque a veces cuando hablamos de innovación pensamos que va a entrar un robot de 8 brazos, ¿no es cierto?, a hacer algo, ¿no? Decimos, oye, ya, vamos a innovar en la obra, ¿no? Y todos miran en la puerta, ¿no? Ya, que ahora entre el robot, pues, ¿no? Definitivamente, innovar también hace hacer eso, pero la innovación en la construcción se da por lo general en pequeños procesos, en pequeños cambios, ¿ok? Que lo que hacen es
que hay un proceso de mejora continua, ¿no? Los japoneses decían el famoso Kaizen, ¿no? Y decían mejorar la 10ª parte del 1%, pero hacerlo todos los días, ¿no? Es un poco la filosofía de mejora continua. Y lo tenemos también en construcción. En construcción a veces puedes mejorar un proceso ni siquiera constructivo, un proceso administrativo, un proceso de cualquier tipo, que lo que haga es justamente mejorar cada día, porque nuestro modelo de industria es tan caótico que en realidad es complejo, o mejor dicho, se gana mucho en estas pequeñas mejoras. Y por último, uno de los temas que se puede hacer desde nuestra tribuna también es la gestión de conocimiento. ¿Ok? ¿Qué significa gestionar conocimiento? ¿Quién me puede decir? ¿O cómo se gestiona conocimiento en la industria de la construcción? En varias industrias en realidad. ¿Qué es lo que se trata de hacer? ¿Han escuchado de las lecciones aprendidas o no? Sí, ¿no es cierto? Bueno, mientras mejor o peor sean las lecciones aprendidas, es una manera de gestionar conocimiento. Pero muchos problemas se generan en el, como yo le llamo, en el ADN de la empresa, ¿no? Empresas que tienen el brochure y dicen yo he hecho el hospital o la clínica tal, o he hecho el puente que va de tal sitio a otro, ¿no? Y de cierta manera hay cierto grado de aprendizaje en eso. La pregunta es, si ese puente, esa empresa o ese hospital lo hizo hace 5 años y no tiene ninguno de los ingenieros que trabajó ese puente o hospital, la pregunta es, ¿esa empresa tiene el conocimiento de ese tipo de obra o no? No lo tiene, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? ¿Dónde está ese conocimiento? Está en la cabeza de la gente, ¿no es cierto? ¿En dónde más? En el cuaderno de obra. Podría ser, en 5 años de repente. Y el cuaderno de obra más que todo es cuando te peleas con el cliente, ¿no? Sí, o sea, no sé qué tanto conocimiento hay ahí. Probablemente está la bitácora de la obra, ¿no? O sea, sí, pues no, acá el adicional tal y tú me dijiste, yo te dije, ¿no? Ahí es un poquito más formal, ¿no? Pero digamos, ¿dónde está cómo yo poner un aislador sísmico? ¿Cómo colgar o cómo usar tal tipo de grúa? O en lo que me equivoqué, ¿cómo aprendí de eso? Digamos que difícilmente está en el cuaderno de obra. ¿En dónde puede estar eso? De repente en el correo, en el archivo del ingeniero. Acuérdense que los archivos son como tu cuarto, pues, ¿no? Tú sabes dónde están tus medias, pues, tus polos, ¿no? Pero a ver, entra al cuarto de tu amigo y dile, oye, pásame mi polo blanco. ¿Dónde estará, pues, el polo blanco? Cuando tú tienes tu computador es igualito, ¿no? Y guardas el archivo, ¿no? Presupuesto 2010, ¿no? Y pones presupuesto el último, ¿no? Después el ultimito. Ya no, ya, este sí. ¿No? 3 de la mañana, es el último que manda, ¿no? Un poquito es eso. Entonces, ¿a qué quiero llegar? El tema importante es que nosotros como gestión de conocimiento tenemos que pasar de un conocimiento tácito a un conocimiento explícito. Un conocimiento explícito es justamente tener un repositorio que tú puedas usar para que la empresa se haya aprendido de hacer algo. Y eso pocas empresas lo tienen, estructurado de cierta manera para que les sirva. ¿Ok? Ni las lecciones aprendidas a veces sirven, ¿no? Porque cuando la lección aprendida, ahorita que vamos un poquito en las planners, ¿no es cierto? Que decanta en una causa de incumplimiento, en una acción correctiva, que decanta una lección aprendida, ¿qué es lo que dice? No llegó el mixer. Ya, no llegó el mixer concreto. ¿Cuál es la lección aprendida? Ojalá que llegue el mixer, pues, ¿no? La próxima. Eso va a servir, yo leo, ya, saca la lección aprendida de la obra tal para ver cómo solucionaron el problema de los mixers. Buscas, ya, acá está, la lección 345, dice, no llegó el mixer. ¿Cuál es la lección aprendida? Sí, ojalá que llegue la mañana, ¿no? No sirve, ¿no? O sea, no hay algo potente que te ayude a que esto funcione, ¿ok? Entonces, es importante ver qué podemos hacer nosotros para ganar competitividad. Y como les digo, y un poco el mensaje de esta primera parte, es que sí, pues hay muchos factores macroeconómicos para hacer competitivos un país. Porque un país es competitivo por sus industrias. Pero para que nosotros podamos ser competitivos al nivel que nosotros tomamos acción desde hoy día, podemos trabajar en productividad, podemos ver de innovar en el sentido amplio de la palabra, que es buscar mejora continua también, y podemos gestionar conocimiento. Y les aseguro que si ustedes trabajan en esas 3 cosas, van a tener un cambio, de repente no tan rápido, pero a mediano plazo, a la medida de que todos piensen de una misma manera, ¿ok?
Justo les quería enseñar este tema de innovación, que también, dicho sea paso, es bueno salir y mirar, ¿no? O sea, a veces yo conversaba con un amigo hace poco que estaba bastante metido en temas de innovación, en estos temas sobre todo de software y ese tipo de cosas que son para mí en realidad un poquito más raras, pero me decía, o sea, César, el tema de innovar a veces es copiar bien del extranjero algo que ya está hecho, o customizarlo, o tropicalizarlo, como lo quieran llamar, ¿no? O sea, usar algo que ya se tiene, ¿no? Muchas veces es eso. Dicho esto, es bueno a veces viajar, ver, mirar. Por ejemplo, hace creo que un par de años viajé a nuestro amigo país de Chile. Este es un multifamiliar, no sé si lo aprecian. Acá tenemos el interior del departamento, ¿no es cierto? Digamos, en la empresa que yo trabajo hacemos bastante de ese tipo de edificaciones. Esta es la pared del baño y acá está cómo se hace ese baño, ¿no? O sea, este baño se crea una jaula, una manera de jaula en una planta y lo forran con una plancha parecida a un superboard, y si es que tú te paras de acá, lo que puedes ver es esto, ¿no? Ves un obrero enchapando, poniendo una tina, poniendo un lavatorio, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? Está prefabricando, ¿no? Entonces, después sale un baño de este tipo y lo ponen, ¿no es cierto?, en una especie de parihuela. Acá está tu punto de desagüe, tu punto de agua, tu punto de luz, y de cierta manera con esto empiezas a poner todo este tipo de digamos, ambientes que son húmedos antes de vaciar las losas, ¿no? Tiene todo un sistema que de cierta manera, sabemos que en Chile también hay sismos, ¿no es cierto? Entonces, es una manera, digamos, que si es que funcionase acá sería ideal, ¿no? Sino que hay varios temas, ¿no? Hay temas de idiosincrasia, pues, ¿no? Para tener ese tipo de... Porque tú sabes que todo, sobre todo en este tipo de temas hay un tema de venta también, ¿no? O sea, al peruano le gusta tocar ladrillo, pues, ¿no? Tu casa ladrillo tiene que ser, pues, ¿no?, fuerte, pues, ¿no? Ladrillo King Kong, pues, ¿no? O sea, así peruanazo, pues, ¿no? Esto no se cae ni a balas, ¿no? Igual viene un sismo y se cae, ¿no? Pero bueno, en fin. Entonces, ese tema, luchar contra eso, por eso es que nosotros no tenemos paredes de drywall en los departamentos, ¿no? Pero en tu oficina sí, pues, no sé, al final, ¿dónde te agarra el sismo, no? O sea, en la pared de drywall o en la otra, ¿no? Entonces, poco, digamos que es un tema de percepción, básicamente. A lo que quiero llegar es que cosas como estas hacen que podamos nosotros mirar a un costado y tratar de innovar y pensar un poquito más allá. ¿Ok? Básicamente, ya entrando un poquito a la filosofía del Lean Construction, es importante que ustedes puedan ver cómo ha sido este proceso, cómo ha sido el enfoque de cómo hemos llegado, o cómo la filosofía de Lean Construction ha tratado de pensar las cosas. ¿Ok? Lo primero que se tiene en esta filosofía de optimización, digamos que esas son cómo han sido las distintas visiones hasta llegar a lo que le llamamos la nueva filosofía de producción, ¿no? Lo primero que se tiene en este proceso, que es un estudio del doctor Cosquela, una visión convencional, donde el costo total, digamos que tú mirabas el costo total en el costo del proceso, ¿ok? Entonces, cuando tú veías el costo del proceso, tú lo que tenías que hacer para optimizar era incrementar la eficiencia de los procesos, ¿ok? Entonces, eso es lo que la llamamos también el task management, ¿ok? O el proceso, o el modelo de transformación. ¿Qué tenía esta visión que no tenía esta visión de calidad? Cuando pasamos una visión de calidad, nosotros empezamos a ver reducción del costo de las fallas de calidad. Entonces, cuando tú ves un proceso que tienes costo de fallas de calidad y costos de fallas de no calidad, ya empiezas a optimizar viendo reducción de costos de las fallas en calidad e incrementar la eficiencia de procesos. ¿Ok? Y luego tenemos la nueva filosofía de producción, donde tú ves de cierta manera las actividades que agregan y que no agregan valor. ¿Ok? Y eso se puede traducir también
a las actividades de cómo, cuando ves la actividad como un flujo, ¿ok? Entonces, acá les quería poner un ejemplo de cierta manera. Si ustedes tienen la cuadrilla por ejemplo, tienen un vaciado típico, ¿no? Acero, encofrado y concreto, ¿no? Entonces tienen la cuadrilla más eficiente de acero, la cuadrilla, ¿no? Los tigres del acero, pues, ¿no? Tienen la cuadrilla más eficiente de encofrado y la de concreto también. Tienen el mejor precio del equipo de encofrado, el mejor precio de concreto, el mejor precio de acero. ¿Ustedes pueden decirse que son los más eficientes del mercado o no? ¿Sí? ¿No? ¿O depende? Claro, depende nos hace ver inteligentes, ¿no? Cuando tú escuchas a alguien que dice depende, dices de pata sabe, pues, ¿no? Depende, está analizando. Pero en realidad sí es depende, ¿no es cierto? ¿De qué depende? Digamos que si yo tengo que vaciar 10 placas ese día y tengo digamos, como les digo, las cuadrillas más eficientes, ¿de qué depende que yo sea más eficiente que mi competidor, por ejemplo, que también tiene que vaciar 10 placas? Y él las tiene, digamos, él tiene un precio no tan bueno como el mío de acero, de concreto, la gente que tiene no es tan eficiente. ¿De qué depende que yo, digamos, haga un mejor negocio, tenga más plata que él o que pueda tener una mejor performance en mi negocio? ¿Cómo? Eso es cierto, pero digamos que mis cuadrillas trabajan mejor y las de él, digamos, no tan bien, o tiene una cuadrilla sobredimensionada, es cierto que yo estoy siendo más eficiente, ¿no? ¿Qué podría pasar que me haga menos eficiente a mí? ¿Qué es lo que podría pasar ahí? El tiempo. Digamos que viene un mixer y tenga que echar el coberto bombeable y este no es tan eficiente. Valora toda la cuadrilla, ¿sí? O peor aún, ¿qué pasa si no llega el mixer? Todo se lleva. Si no llega el mixer, no vaciamos. Y ahí los tigres del acero harán planchas, pues, ¿no? Algo harán, ¿no? Pero créeme que ese día no van a colocar acero y no van a colocar concreto. Entonces, ¿cuál es una de las cosas que tenemos que tener claro? Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Que lo importante, digamos, en un modelo de producción es el flujo que tengamos de producción. Eso es lo más importante. Es lo primero que tenemos que lograr. Al margen que tenga una cuadrilla eficiente, que también es importante, lo más importante es que hay un flujo. Y sobre todo, ahí yo pueda separar cosas. Porque, por ejemplo, cuando yo tenía este tipo de modelo, donde veo solo incrementar la eficiencia de los procesos, quiere decir que yo incremento la eficiencia del acero, del concreto, del encofrado. Pero como decía, ¿cómo te llamas? Disculpa. Como decía José, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es que se demora más el mixer en llegar? Entonces yo tengo que ver las esperas, ¿no? ¿Y las esperas cómo las veo? No las veo en este modelo de acá. ¿La espera agrega o no agrega valor? No agrega valor para nada. Entonces, cuando yo empiezo a ver actividades que agregan, que no agregan valor, justamente estoy enfocándome hacia lo que necesito. ¿Ok? Bueno, pues está un poquito movido esto de acá, pero de cierta manera, ¿qué es lo que profesa entonces la filosofía de Lean Construction? Para, digamos, redondear esta parte. La filosofía de Lean Construction se puede ver de dos puntos importantes. Maximizar el valor al cliente, agregar valor al cliente. ¿Qué significa agregar valor al cliente? Justamente hacer actividades que agregan valor. ¿Ok? Eso es importante. Como yo siempre digo, mientras que tú enfoques o mires al cliente, nunca va a haber pérdida. O sea, nunca va a haber, siempre vas a tener un tema de continuidad de tu negocio. ¿No es cierto? Es importante, ¿no? Muchas veces, y hacemos mea culpa, muchas veces los ingenieros, que vemos al cliente, oye, viene el cliente a fastidiar, ¿no? Va a hacer cambios, ¿no? Porque eso pasa bastante en nuestra industria, ¿no? Y lo importante es saber que si hay cambios es porque el producto lo necesita, ¿no? Y si es que lo necesites, yo tengo que darle la solución a eso, ¿ok? Entonces, agregar valor al cliente es indispensable y por otro lado, que es una meta interna, es minimizar pérdidas, ¿ok?
de cierta manera minimizar pérdidas nos hace ser eficientes y nos hace tener una optimización en costos. Entonces, básicamente nosotros nos vamos a centrar ahora en estos tres parámetros donde podemos ver de cierta manera cuál es en orden de prioridad lo que tenemos que hacer para que un sistema de producción sea eficiente. Lo primero, como les había comentado, es tratar de asegurar que los flujos de obra no paren. ¿Qué significa eso, no? Era un poquito lo que hablábamos, ¿no? Como decía su compañero, acá tengo una cuadrilla ineficiente, ¿no es cierto? Entonces tengo un proceso, ¿no es cierto?, gordo acá, ¿no? Que de repente, en vez de tener 10 obreros, tengo 15, pues, ¿no? Estoy perdiendo plata ahí en esa partida, ¿no? Acá estoy un poco mejor, acá también estoy gordo, acá más o menos. Pero ¿qué es lo primero que yo tengo que ver? Como decíamos, que llegue el mixer de concreto. Si no llega el mixer de concreto, no importa que yo acá pierda 5 obreros, las horas hombres son 5 obreros. Si no llega el mixer, yo no vacío ese día, por ende, no produzco nada. ¿Qué agrega valor al cliente? Las placas de concreto, ¿no? Entonces, en ese día no estoy ganando nada. Entonces, lo primero que tengo que ver es que esto se realice de esta manera. Una vez que yo he mitigado o he tratado de avanzar con ese tema, lo siguiente que tengo es tratar de que estos procesos, una vez que los flujos son continuos o no paran, que estos flujos sean eficientes. ¿Qué quiere decir? Que sí, pues, todos tengan el mismo tamaño, ¿no? O sea, que todos tengan la misma volumen de trabajo, unidad de producción, si se quiere decir, ¿no es cierto? Y por último, ya lo que tengo que hacer es ajustar los tuercas, ajustar los pernos y tratar de que cada uno de estos procesos sea más pequeñito, ¿no es cierto? Entonces ahí ya hago procesos eficientes. Ahora, ¿qué es lo bonito de este tema? Como les comentaba, Lean Construction de cierta manera es una filosofía de producción, pero también tiene herramientas, ¿no? Entonces, lo importante es que yo con esas herramientas, que son simples en realidad, y ahorita les voy a comentar por qué deben ser simples, puedo llegar a cubrir cada uno de estos temas que hemos visto. Entonces, por un lado tengo el manejo de variabilidad y por otro lado tengo el As Planner para asegurar que los flujos de obra sean continuos o no paren. ¿Cómo manejo variabilidad? Con los famosos buffers. ¿Qué son buffers? Son amortiguadores de producción. Hay buffers de capacidad, de inventario y de tiempo. Para hacer un resumen con esto, es por ejemplo, ¿quiénes han tenido la oportunidad de estar en una obra? ¿Está? Algunos de ustedes, está perfecto. ¿Cuántas vibradoras de concreto hay en una obra, por ejemplo? Las vibradoras de concreto. 3. ¿Cuántas uso en el techo? O en donde tenga. 2. O sea, una tengo por las puras, ¿no? De repuesto porque se puede malograr cualquiera. De repuesto porque se puede malograr. Pero esa vibradora ¿me cuesta o no me cuesta? Sí, claro. Entonces, no estoy siendo eficiente, pues, ¿no? No, pero peor va a ser que no pueda vaciar si es que calidad no me permite tener una vibradora porque se malogró. Así es, ¿no es cierto? Ese es un buffer, justamente. Estoy teniendo un buffer, por definición, es una holgura, o digamos, algo que yo me doy para que yo sé que voy a incurrir en un costo, pero es un costo necesario para mitigar la variabilidad de otro problema, ¿no? Porque ¿qué pasa con los equipos de construcción? Una vibradora, un martillo demoledor. ¿Qué es lo que pasa por lo general? Fallan, ¿no? O se lo das al obrero y le dices, por favor, cuando se prenda la luz roja, lo traes acá a la obra. Se le dan, pero de alma, ¿no? O sea, si es que no sale fuego es porque, en fin, ¿no? Pero hasta que no sale humo, le siguen dando, ¿no? Entonces, parece que es una obsesión, ¿no? Tienen que romper el equipo, ¿no? Entonces eso pasa, ¿no? Entonces, es necesario tener ese tipo de cosas. Entonces, hay buffers de capacidad, de inventario, de tiempo, hay temas en almacén, hay, por ejemplo, partidas activadas, ¿no? Por ejemplo, vas a vaciar una placa, tienes una partida activada, de veredas, por ejemplo. Entonces se revienta la placa, como decimos, ¿no? Se abre un pin, una chaveta,
¿no es cierto? Un cangrejo, una araña, ¿no es cierto? Todos los animales son los, ¿no es cierto? En el encofrado todos estos te ponen nombres graciosos, ¿no? Pero bueno, se abre la placa y ¿qué hacemos con el mixer de concreto que está abajo? Bueno, tenemos que tener una partida activada justamente para poder vaciar ese concreto. Pero ¿pasa o no pasa que se abre una placa? Así tengas el sistema de calidad más fino del mundo, bueno, es probable que pase. Entonces, ese tipo de cosas hacen que pare el flujo de producción, justamente, ¿no es cierto? Con el ejemplo clásico de la vibradora, ¿no? ¿Qué pasa si es que no vibras el concreto? De repente hace unos años sacabas un fierro y lo chuceabas, ¿no? Eso ya es difícil que te deje ser un supervisor, ¿no es cierto? Entonces, vas a parar tu vaciado, vas a perder horas hombre, pero sobre todo no vas a llegar a lo que tenías que producir. ¿Cuánto te cuesta una vibradora? $20 el día, la compras por 2.000 soles, la tienes ahí y sirve. ¿Ok? Entonces, lo primero es que, de cierta manera, los buffers ayudan a eso. Y lo siguiente es el sistema Last Planner. ¿Quiénes han escuchado de Last Planner? ¿Sí? Last Planner, LucaHead, PPC, ¿no? ¿Han escuchado o no? Cuando dicen, vas a la obra y dicen, oye, ¿tú cómo eres todo? No, yo hago LucaHead, ¿no? Escucha bien, ¿no? En inglés todavía. ¿Ah? Sí. ¿Tú cómo produces? No, Last Planner hago. Este pata sabe. ¿Ok? La idea fuera de bromas en realidad es importante. ¿Qué hace Last Planner? Y es importante, digamos, tomar las cosas como se ven. El Last Planner lo que hace es cuidar el flujo de la obra. ¿Ok? El Last Planner lo que va a hacer es justamente poner un escudo de producción entre el planeamiento y la ejecución del plan. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de cierta manera, cuando nosotros tenemos planificaciones muy, digamos, muy a largo plazo, eso se complica, ¿no es cierto? No podemos predecir las cosas bien, ¿no? Entonces, lo que trata de hacer Last Planner es decantar planificaciones y programaciones que hagan que nosotros podamos ser más confiables en nuestra planificación. ¿Ok? Entonces tenemos una planificación maestra, que es una planificación por hitos, que la diferencia entre un cronograma tradicional que tenemos es justamente el nivel de detalle que se llega. ¿Ok? Acá es importante comentarles que a veces cuando se escucha que la planificación por hitos que se hace, no es que no sea pensada, es que es más simple. Pero para llegar a una planificación por hitos también hemos tenido que pensar y usar todos estos recursos de información, objetivos del proyecto y experiencia de la gente que lo hace. Luego de eso, decantamos eso en un LucaHead, que dependiendo del proyecto puede ser de 3, 4 o 5 semanas. ¿Ok? Lo que hacemos con eso es levantar restricciones a mediano plazo, ¿no es cierto? Nos proyectamos 4 semanas o un mes, ¿no es cierto? Y decimos qué cosas pueden parar el flujo de mi obra. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo el casco de una edificación y después en mi LucaHead aparece una cuadrilla de tarrajeo, ¿qué es lo que tengo que pensar? Si es que lo voy a subcontratar o lo voy a hacer por casa, si van a cambiar los materiales, ¿no? Cuando tarrajeas, ¿qué material nuevo entra? Entra otro tipo de embolsados, entra arena fina, el de seguridad va a pedir otras cosas, ¿no es cierto? Otro tipo de lentes, otro tipo de guantes, van a entrar bateas, van a entrar andamios, etcétera, etcétera. Todo lo que puede entrar en ese sentido es lo que debería haber con el LucaHead y después decantar a causas de incumplimiento y acciones correctivas. ¿Ok? Luego lo que tengo para lograr nosotros flujos eficientes, lo que tenemos es los principios de física de producción y el tren de actividades. Acá acuérdense, lo que tratamos de hacer es que todos los volúmenes sean iguales. Me imagino que habrán escuchado del tren de actividades, ¿no es cierto?, de las famosas sectorizaciones. ¿Quiénes han escuchado de sectorizar? ¿No es cierto? ¿Qué significa sectorizar? Sectorizar es hacer volúmenes parecidos, ¿no es cierto?,
Acá lo importante, y es bueno que conversemos de esto, es que nosotros siempre dimensionamos volúmenes de trabajo iguales, ¿ok? ¿Eso qué significa? Que esto se traduce a veces en el metrado, pero dependiendo, hay un tema de expertise también, porque si yo hago columnas, no sé, pues hexagonales, y hago columnas cuadradas, y las dos tienen el mismo metrado, ¿cuál tiene más trabajo? ¿Las columnas hexagonales o las cuadradas? Las hexagonales, ¿no? Pero el metrado es igual. Entonces, si yo hago un sector de 10 metros cuadrados de columnas hexagonales y después hago 10 metros cuadrados de columnas rectangulares, ¿voy a poder poner a las mismas personas para que hagan esto o no? Van a demorarse más, probablemente en las hexagonales, ¿no? ¿Por qué es más difícil? Porque hay más trabajo. Entonces, acuérdense siempre que cuando dimensionamos volumen de trabajo, que se traduce en metrado, sí es cierto, es la unidad de medida, si se quiere decir de alguna manera. Pero lo importante es que siempre tienen que tener en la cabeza que lo que mencionamos es volumen. Muchas veces cuando estén en obra se van a dar cuenta que a veces tienen placas largas, donde ustedes pueden encofrar eso mucho más rápido que columnas pequeñitas, ¿no? Y en realidad el metrado es mucho mayor. ¿Ok? Entonces, luego tenemos los principios de física de producción. No sé alguno ha leído La Meta de Eliyahu Goldratt. ¿Sí? Bueno, básicamente, si es que no lo han hecho, les recomendaría que lo lean. Es una novela económica, si se quiere llamar. Es un libro bastante bueno, donde justamente habla de las teorías de restricciones, que justamente habla de los cuellos de botella, ¿no? Acá digamos, ¿qué es lo que tenemos? Justamente, si tenemos este balanceo, acá ¿cuál sería el cuello de botella, por ejemplo? La estación 4, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acá, por ejemplo, acá siempre hay una pregunta que es interesante. Acá lo que hacemos es, tiene dos opciones. Por lo general la gente lo que dice es, hay que explotar el cuello de botella, ¿no? O la otra opción es subordinar todas al cuello de botella. ¿Cuál es mejor o cuál es peor? ¿Qué dice? Ya ves, ya aprendieron, ya. Depende. Eso es importante. Pero en verdad sí depende, ¿no? ¿De qué depende? ¿Qué es lo que necesites, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Bueno, por lo general en producción, si es que me dicen, oye, quiero hacer más placas, entonces, bueno, pues si esta cuadrilla está amarrando todo, bueno, entonces acá incremento gente y tengo una mayor producción. Pero depende, pues, si es que yo necesito producir más. Porque, por ejemplo, si están haciendo viviendas masivas y la velocidad de ventas de tu cliente o del inmobiliario, si lo quieren llamar, es tal que yo tenga que hacer dos departamentos diarios, yo no puedo hacer 4, pues. Porque el día que ustedes empiezan a hacer el doble, le va a quedar el flujo de caja al cliente. Y lo que va a hacer es no pagarles. ¿Ok? Entonces, sí es importante que ustedes sepan esto, qué cosa hacer en cada caso, pero lo que sí es importante es que esto siempre tiene que estar balanceado, porque si no, como lo decía su compañero, acá hay inventario, acá hay inventario, y el inventario por definición es pérdida, ¿no es cierto? Bueno, acá está el proceso de restricción, digamos, la teoría de restricciones, justamente, más a detalle. Y acá lo que tenemos es justamente el tren de actividades, ¿no? Que es bastante popular, diría yo, ¿no? Es importante saber que, acá hay un tema importante en lo que es justamente estos 3 procesos que les estoy mencionando, ¿no? De cierta manera sí es cierto de que nosotros primero tenemos que ver que los flujos no paren o sean continuos, luego vemos que los flujos sean eficientes y luego tenemos que ver que los procesos sean eficientes. ¿De qué depende? De que yo le tome más, y tenemos 3 herramientas, como vamos a ver, ¿no? Vamos a ver que el Last Planner es para que el flujo sea continuo. Después tenemos los trenes de trabajo para que el flujo sea eficiente, y vamos a ver que tenemos la herramienta de cartas balance. ¿Quiénes conocen de cartas balance? ¿Alguno ha escuchado? ¿No es cierto? Estas cartas que son
no es otra cosa que estudio de tiempos y movimientos, ¿no es cierto?, de la gente. Entonces, ¿qué es más importante hacer en una obra u otra? En realidad, siempre se mueven en ese sentido, pero lo importante es qué tipo de obra estás haciendo. Me explico mejor. ¿Quiénes han hecho plantas nucleares acá? ¿Planta nuclear? Acá en Huachipa hay una, no sé si conoces. No existe planta nuclear acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que haríamos para hacer una planta nuclear? ¿Qué dice? Un área de trabajo, o sea, digamos que va a ser acá bailas con Plaza Vea, ¿no? Ahí al frente, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que pensar? Bueno, yo nunca he hecho una planta nuclear. Lo primero que haría es metería a alguien que me enseñe a hacer la planta nuclear, qué cosa hacer. Pensaríamos en, ya voy a hacer una planta nuclear, entonces quiero ver cuántas horas hombre por metro cuadrado, mi rendimiento, mi productividad del concreto. Probablemente no, porque si se dan cuenta, es una actividad de construcción también, pero tan compleja, al menos para las personas que lo vamos a hacer, que yo tengo unas piedras gigantes en el camino que resolver, ¿no? No tengo ni idea cómo hacer, si lleva, no sé, pues una anchoflota, que lleva, no tenemos ni idea qué cosas lleva, ¿no? Entonces, ahí el tema de las planners, levantar las restricciones es mucho más potente que, por ejemplo, estamos haciendo una obra de vivienda masiva, 5.000 viviendas. Estamos haciendo la 3.484. Esa obra, todo el mundo ya sabe a qué hora llega el concreto, si es que no tienes planta, quiénes encofran, cuántos encofran. Te sabes todo, pues prácticamente es una fábrica, ¿no? Entonces ahí va a tener mayor incidencia un tema de las planners. Casi no hay variabilidad, bueno, siempre hay variabilidad, pero digamos que la variabilidad es más reducida. Entonces ahí donde voy a ganar plata, en probablemente hacer una carta balance buena, ¿no? O sea, si yo tengo 30 obreros o 50 o 100 y le bajo 1 o 2 por el intermedio y empiezo a tener una productividad, en vez de tener 1 hora hombre por metro cuadrado, a tener 0.5 horas hombre por metro cuadrado, eso me va a dar plata. Un montón. Porque ya no tengo piedras en el camino gigantes. Lo que tengo que ser eficiente en los procesos que hago cada vez. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que en cada proceso o que cada obra yo vea estos 3 principios, estas 3, digamos, listas que estoy viendo, que los flujos sean continuos, que los flujos sean eficientes y que los procesos sean eficientes. Pero dependiendo del tipo de obra, probablemente hagamos más una cosa que otra. Por eso cuando han tenido un amigo haciendo vivienda masiva, cuando le hablan de productividad, lo más probable que hable es de las cartas balance, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que te da y lo que te mide la productividad de cierta manera. Pero si hay una obra súper compleja, probablemente la carta balance no tenga tanta fuerza, sino más bien un sistema de las planners. Entonces, para nosotros tener estas sectorizaciones, de cierta manera, tenemos que tener una obra con una variabilidad reducida. Porque si no, acuérdense que tener un tren de actividades lo que hace es tener un proceso crítico en todo, porque nada tiene holgura y sí es un solo tren o una sola línea. ¿Ok? Perdón. Entonces, ¿cómo se ve estos tren de actividades? ¿Qué es lo importante? Que nosotros buscamos la especialización. Todos los días la gente hace lo mismo, ¿no? Los de concreto vacían concreto, los de acero colocan y habilitan acero, los de encofrado hacen encofrado. Entonces, lo que llegas es a tener especialización y por tanto la curva de aprendizaje crece. ¿Ok? Al crecer la curva de aprendizaje, lo que haces es ganar eficiencia en cada una de estas partidas. ¿Ok? Por último, y lo que les había comentado, la optimización de procesos, que lo logras con las cartas balance. But Holland comes in for a pit stop. Time to refuel and change tires. Lou Moore himself changes the tires. Only 4 crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch.
tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stopped. Ok, ¿cuál creen que llegó más rápido? Bueno, básicamente, justamente ese tema de mejora de procesos es justamente el tema de mejora continua que conversábamos, y a manera de, digamos, guardando las diferencias, es lo que tratamos de buscar de hacer cuando nosotros vemos estudios de tiempos y movimientos, ver qué cosa tenemos que hacer para digamos que tener una mayor productividad, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esta es una publicación justamente del libro de Virgilio, de 50 obras que él tomó en Lima, donde el nivel general de actividad tiene trabajo productivo 28%, contributorio 36% y no contributorio 36%. Justamente, si ustedes se pueden dar cuenta, el trabajo productivo es el que en realidad agrega valor, ¿no es cierto? Todo el resto es de cierta manera desperdicio, ¿ok? Entonces, miren la ventana de oportunidad que hay para mejorar, ¿no? Creo, si no me equivoco, el año pasado o el anteaño pasado hicimos un benchmark con el capítulo, y creo que el número que habíamos llegado estaba alrededor de 35, ¿no? En empresas que de cierta manera se podría decir que trabajan más en temas de productividad, ¿no? De repente el número no ha crecido tanto en líneas generales, pero como les vuelvo a repetir, la idea es buscar una oportunidad en estos temas, ¿no? En Chile el año 91 tenía trabajos productivos ya de 38%, entonces hay una ventana de oportunidad que hay que mirar bastante bien. De cierta manera, un poco ya para terminar esta parte, es importante ver en qué se está gastando en esperas, en viajes, en tiempo, y tratar de minimizarlos y tratar de mitigarlos, ¿ok? Ahora, ¿qué proyectos se han hecho en el país? Digamos, hay algunas empresas en el capítulo que ya aplican esta filosofía y de cierta manera lo tratan de volcar en sus obras con buenos resultados, diría yo. Entonces tenemos, por ejemplo, este proyecto del Westin, que lo hizo Braña y Montero, esta torre Begonias que hizo AESA, el aulario de Ciencias de Ingeniería que hizo Productiva, el nuevo campus del UTEC que lo hizo Braña también. Este edificio en realidad ha sido hecho bajo la filosofía Lean Construction también. Este edificio de oficinas de Productiva. Y en líneas generales, lo que les quería comentar es, y que se queden con esta idea, que de cierta manera lo importante, y como les digo, que Lean Construction, y empiezo, digamos que quisiera terminar comentándole lo que, como abrí la charla, lo importante de la filosofía Lean Construction es que es una manera de pensar, ¿ok? Muchas veces nos complicamos con formatos complejos, ¿no es cierto? Y en realidad, en la practicidad, en la flexibilidad y en la sencillez de los formatos que usemos, es donde está la importancia de toda esta filosofía. Muchas veces, ¿no es cierto?, tenemos problemas, digamos, programas complejos, ¿no?, con el Primavera, ¿no?, que en realidad es bastante bueno, que lo tratan de anexar para hacer un sistema Las Planner, ¿no? Entonces, pucha, para cuando cambia algo tenemos que llamar al primaverólogo, ¿no?, a que solucione el problema, ¿no es cierto? Y en realidad es un poco más sencillo que eso, ¿no? Por ejemplo, cuando usamos la herramienta Las Planner, a veces me dicen, ya, pero necesito poner el metrado, ¿no? Entonces le digo,
oye, ¿por qué no has hecho el Lucas Head esta semana? ¿No? Que es de cierta manera hacer el seguimiento de la obra. No, es que no he podido poner los metrados. Digo, pero no los pongas, pues, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Muros pantalla, ¿no? Todos saben que es un muro pantalla, ¿no? Estos muros anclados, ¿no? Entonces, quiero saber si vacío 15.3 cubos, ¿no? Entonces yo le digo, ¿para qué necesitas saber que son 15.3? ¿Cuántos muros anclados tienes que hacer? 3 muros. Entonces pon en tu Lucas Head que vas a hacer 3 muros, ¿no? No importa cuánto encofrado, cuánto acero, cuánto concreto. ¿Por qué? Porque eso es para medir otra cosa. Esa herramienta lo que sirve es para cuidar el flujo de la obra, ¿no? Entonces ponme también el número de puertas, número de ambientes. Lo importante es cómo llevar. ¿Ok? Ok, bueno, eso es un poco lo que les quería comentar el día de hoy. Y no sé si es que tenemos una ronda de preguntas, creo. ¿Sí? Para los que quieran preguntar algo. O ya se quieren ir de repente por la hora, no sé. Sí. En una ocasión pasada habló Héctor Mercado y comentó que bueno, estas herramientas que acá son básicamente utilizadas en proyectos que tienen ciertas perspectivas, que son fáciles de sectorizar, por así decirlo. Pero, ¿cómo podría ser para aplicarlo a otro tipo de edificios, otro tipo de obras, por ejemplo, infraestructura? Porque ahí es un poco complicado. Mira, yo digamos que siempre cuando trato de explicar eso, parto con la misma premisa, ¿no? A veces no es el caso de la pregunta que me has hecho, pero me preguntan, ¿cómo haces para, digamos que, para hacer el Lucas Head, pero si la gente no puede, o el cliente me cambia los planos y pasa esto de acá? Bueno, a veces es complicado, ¿no? Pero tenemos que partir de la premisa de lo que les he comentado, que el Lean Construction es maximizar valor y minimizar pérdidas. Bajo ese enfoque hay muchas cosas que se pueden hacer. Probablemente no hay una herramienta que te sirva a plenitud para hacer algo, ¿no? Hay temas como, por ejemplo, ¿no? El famoso tema Fast Track, ¿no? O sea, a veces un cliente piensa que Fast Track es que tú estás vaciando concreto y te cambia las cosas ahí, ¿no? O sea, eso para nada es un Fast Track, ¿no? Es un mal planeamiento o una mala compatibilización del proyecto, ¿no? Pero es la realidad. Lo que hay que hacer ahí probablemente es tratar de buscar una solución mirando hacia el cliente, ver qué te funciona a ti para que seas rentable en el mercado y ver cómo le solucionas ese problema al cliente, ¿no? O sea, probablemente ahí no hay Lucas Head, no hay nada que te aguante, pues que te haga un cambio tan repentino, ¿no? Pero sí es importante ver qué pasó, de repente eso te atrasó, sentarse y de repente ir a tener una reunión con el cliente, ¿no? Y decirle, oye, si me vas a hacer este tipo de cambios, bueno, veamos cuál es el costo y verlo de cambiar, ¿no? O sea, yo creo que va por ahí, porque en realidad podemos entrar a muchos ejemplos, ¿no? A muchos ejemplos que si es que se puede usar el As Planner o no, si se puede sectorizar o no. En líneas generales, yo te diría que hasta la obra más compleja se puede usar el As Planner. Porque si no tienes esa proyección, tendrías más restricciones de las que tiene ya un proyecto complejo, ¿no? O sea, por decirte algo, si hay un proyecto mal planificado, mal compatibilizado, con un cliente complejo, tienes restricciones por eso, y encima sumas las restricciones propias que tú no te has dado cuenta, eso es mucho más variable de lo que tienes, ¿no? Yo creo que va por ahí, va por un tema de esencia de la filosofía y ver que a veces el tema es tratar de ver qué agrega valor en ese momento. Probablemente una herramienta en particular no lo haga, ¿ok? Ingeniero, Sí. una consulta. Si bien es cierto, Lean Construction es una filosofía que trata de lo correcto, maximizar valor y generar pérdida, ¿verdad? Si en una obra normalmente trabajamos supervisor, residente, pero los que están dentro de la obra son normalmente la mano de obra, en lo que es una construcción. ¿Cómo se llega normalmente el ingeniero o el maestro de obra para llegar a hacer un trabajo en equipo? Porque el mayor reto es que la obra sea en el menor tiempo, que tenga menor calidad. Pero ¿cómo se logra que todos trabajen en un mismo camino? ¿Cómo se logra eso? Porque a veces como ese ingeniero tengo más, se puede decir experiencia, trato de hacer lo que como esa mi manera, pero el maestro es un poco más de experiencia por campo. ¿Cómo se hace eso? A ver, ahí hay dos puntos importantes que tú has tocado, ¿no? El primero es
que yo soy un convencido que los maestros de obra que tienen 30, 40 años de experiencia saben más que los ingenieros, ¿ok? En el tema de experiencia, de expertise, empíricamente saben mucho, pero nosotros los ingenieros lo que tenemos es ingenio. Tenemos que resolver situaciones que no han pasado. Entonces, cuando tienes un maestro de obra que tiene mucha experiencia, pero no le ha tocado vivir algo, probablemente nosotros podemos solucionar ese problema de una mejor manera. Y yo creo que la suma de esas dos cosas, junto con, digamos, cierta, sin ser soberbio, ¿no? Porque yo creo que lo importante es, no, yo soy ingeniero, porque tengo un año ingeniero, me pongo mi casco y quiero, ¿no?, mangonear, como dicen, al maestro de obra, ¿no? Yo creo que hay un problema que es por otro lado, ¿no?, que es un tema de soberbio. Yo creo que hay que ser siempre humilde, ¿no? Eso es importantísimo. Y el otro tema es el tema del... Hay una cosa, lo que pasa es que es una charla súper breve, yo imagino que ya tendremos oportunidad de tener más de estas, pero hay un tema que se llama el pool planning, que está dentro del sistema Las Planners, de cierta manera, donde tú involucras a todos los stakeholders o involucras a todas las personas que saben del proceso. Entonces, ahí tú lo que tienes es justamente reuniones con los capataces, con los maestros de obra, con los ingenieros, y todos piensan en conjunto en cómo solucionar el problema y cómo hacerlo mejor. En mi experiencia, cuando hemos hecho esto en algunos tipos de obras y ya sea el operario, el capataz o el maestro se siente incluido, las obras funcionan mucho mejor. Cuando tú le das poder de decisión a estas personas y les involucras en el objetivo digamos, del proyecto, eso fluye mucho mejor, ¿no? Porque muchas veces, pues sí, oye, ¿qué voy a hacer 5 placas? Bueno, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué voy a hacer 5 y no 4, ¿no? ¿Qué gano, no? Y me dicen que me quede un poco más tarde, ¿no? Si gane horas extra, ¿no? Pero yo quiero irme más temprano. O sea, cuando no tienen claro cuál es el objetivo, digamos, yo creo que es un poco más engorroso llegar a lo que se necesita, ¿no? Entonces, digamos que hay mecanismos, ¿no? Como te digo, ¿no? Ahora, es importante saber que, por ejemplo, cuando me hablas del tema de supervisión de cliente, ¿no? Y el contratista general, ahora lo que se está empujando un poco más en el tema Lean Construction son los famosos contratos colaborativos, ¿no? Donde tienes objetivos, digamos, tienes objetivos iguales para lograr un mismo proceso, ¿ok? Muchos de los contratos que tenemos ahora en la actualidad son contratos de suma alzada, ¿no? Donde si es que no haces esto, te penalizo, si no llegas a este plazo, te penalizo. Entonces, son un poquito más tirados para otro lado, lo que hacen muchas veces es cubrir a las partes. Esos contratos colaborativos lo que hacen es buscar un mismo objetivo y compartir una misma utilidad, ¿no? De cierta manera, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? Otra de las cosas que está, de cierta manera, tratando de incluir mucho el tema de Lean es el Lean Design, ¿no? O el diseño de Lean, donde tú trabajas en etapas tempranas del proyecto y lo que hace justamente es que no haya problemas de compatibilización o que no haya problemas de constructabilidad, ¿no? Es un poco esa es la idea. ¿Sí? Primero, de acuerdo a lo conversado... Después... Sí, adelante. Ya, entonces todo está restringido de acuerdo a la demanda del mercado, ¿verdad? En ese sentido, la innovación en la producción, como por ejemplo hacen en China los edificios de 30 pisos en 2 semanas, ese tipo de cosas, por ejemplo, digo, no, en 2 días. Ya, ese tipo de cosas, por ejemplo, no se podrían dar acá en el Perú en lo que es vivienda, sino en oficinas, me parece. Porque, por ejemplo, las innovaciones que se han estado dando últimamente más se utilizan en cosas que se quieren ya. En cambio, lo que es vivienda está arraigado al flujo de ventas. Por eso también, en el caso de Costa Pintor Real del Banco de la Nación, este sí fue un naval porque se quería algo rápido. Entonces, la oportunidad de innovación en productividad, en velocidad, más que nada, está en oficinas, ¿no? Y no en viviendas necesariamente. ¿O es que estoy algo equivocado por ahí? Yo te diría que, o sea, de cierta manera hay muchos factores, ¿no? No solo el flujo de ventas, o sea, hay un tema de permisología, hay un tema de idiosincrasia, ¿no? O sea, por ejemplo, si me preguntas a mí, lo ideal sería construir todo con drywall, pues, ¿no? O sea, los tabiques, ¿no? Pero cuando tienes una filtración, tienes que tumbarte una pared, ¿no? En cambio, cuando tienes drywall lo abres y lo cambias, ¿no?
O sea, pero hay temas, como te digo, hay temas de tecnología también, ¿no? Entonces, hay muchas variables que hacen que algunas cosas puedan evolucionar más que otras, creo yo, ¿no? Yo te diría que estamos a bastantes años todavía de hacer cosas de esas, porque hay un tema como te digo, de tecnología y sobre todo de oportunidad en el mercado de lo que se quiera, ¿no? Pero yo creo que al margen de hacer algo que sería ideal, tan espectacular, ¿no es cierto? Yo creo que lo importante es tratar de apostar por mejorar los procesos que tenemos, ¿no? O sea, yo a veces cuento este tema a manera de broma, ¿no? Pero con el tema de gestión de conocimiento, ¿no? Yo me acuerdo que hace ya bastantes años, unos 8 años, hicimos una carta balance en una de las obras de tarrajeo de placas, ¿no? Entonces, tarrajearon la placa, hicimos la carta balance, bueno, salió el trabajo productivo, contributorio, no contributorio, y la persona que hizo la carta balance, que en ese momento era un practicante, un ingeniero junior, ¿no? Se le ocurrió una gran idea, ¿no? Era que, ustedes saben, cuando tarrajean, proyectan el mortero y hay parte que cae al piso, ¿no? Entonces venía el obrero y recogía con el bailejo, con el frotacho y lo echaba a la batea. Entonces este ingeniero me dijo, César, ¿qué te parece si ponemos un plástico abajo, ¿no? O sea, genial, le dije, ¿no? Está bueno, ¿no? ¿A ustedes qué les parece? ¿Está bien o está mal? O depende. ¿Qué dicen? ¿Ah? Estaba bien, ¿no? Entonces, con el plástico levantabas todo eso, ¿no? Entonces se usa la optimización y se llevó así, ¿no? Hace un año hago una carta balance de placas de concreto, voy a ver y le pido qué optimización he encontrado. Entonces viene el ingeniero y me dice, obviamente no era el mismo ingeniero, era un ingeniero junior. Le digo, ¿qué has encontrado? Se me ocurrió una idea, me dice. Voy a poner plástico, me dice. Y te estoy hablando, en esa empresa yo trabajo hace 10 años, ¿no? En mi misma empresa. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? O sea, en la misma empresa, esa optimización que hace 8 años se hizo, que supuestamente debería hacerse, ya no se hace. Y la encuentran una y otra vez en una y en otra obra. No ha habido gestión de conocimiento. Entonces, yo diría que en ese tipo de procesos es donde se gana un poco el tema de innovación, de mejora continua, ¿no? Sí es importante ver cosas que de repente por tecnología o por de repente mercado o por permisología no se pueden hacer, pero yo creo que deberíamos enfocarnos un poquito más en estos temas más, digamos, más puntuales que nos pueden dar un tema diferente en el corto o mediano plazo, ¿no? Es con respecto justamente a la objetividad de los resultados que se obtienen de la carta balance. Yo quisiera saber, porque claro, para hacer una medición de productividad empleando carta balance, tengo primero que identificar, ¿no?, los obreros, y ellos saben que lo estoy midiendo. Entonces hay un grado de subjetividad. Porque obviamente si los miras, ¿no?, y se ponen a trabajar. Entonces, quisiera saber de qué estrategias emplear de repente para que los resultados que se obtienen de la carta balance sean más objetivos. Claro, es una buena pregunta. A ver, ahí hay varios temas, ¿ya? Y hay he escuchado varias ideas al respecto, ¿ya? Les voy a decir las ideas y después lo que yo creo que es mejor. Por ejemplo, hay algunos que dicen que sí es cierto que si es que tú vas a hacer una carta balance de 10 obreros, haces tu carta balance y al día siguiente botas a 2, es como si estuvieras yendo con un hacha, ¿no? La gente va a mirar y viene el pata con el hacha porque lo vas a botar, ¿no? Entonces, eso marca lo que tú dices, ¿no? Entonces, hay posiciones como, por ejemplo, de cierta manera, puedes rotar al personal obrero con, por ejemplo, los que incumplen normas de seguridad, ¿no? O sea, imagínate que tienes una cuadrilla acá de tarrajeo, de vigas y la otra tarrajeo de placas. Los dos son tarrajeadores, ¿no? Pero este llega siempre los lunes tarde, ¿no? Porque fue a la apoyada el domingo, entonces llega todos los lunes tarde, ¿no? Y eso es un dato, pues, ¿no? Siempre hay de eso. Entonces, es una persona que falta, ¿no? Y te malogra la producción, ¿no? O que llega con aliento al licor, o qué sé yo. O tiene problemas de seguridad. Entonces, tú puedes rotar gente. Hago la carta balance acá
y no saco el de acá, sino el de allá. ¿Ok? Puedo partir cuadrillas también, ¿no? O sea, estoy haciendo tarrajeo y va a salir albañilería, por ejemplo. Hago la carta balance en tarrajeo, sé que me sobran 2, los mando a la cuadrilla de albañilería, ¿no? Entonces, cosas de ese tipo. Lo que no deberías hacer es mandar a la gente al contributorio. ¿A qué me refiero? Entonces, estoy tarrajeo de vigas, ¿no? Oye, acá sobran 2 en tarrajeo de vigas, ya mándolos a limpieza, pues. No suma, ¿no? Porque hay partidas que a los maestros de obra les encanta tener, que son las famosas partidas de labor general, ¿no? O los famosos volantes, ¿no? Que yo no sé de dónde ha salido esa palabra, ¿no? O sea, todo el mundo tiene que estar en una partida asignado a una partida productiva, o digamos, con ciertas horas que tiene que hacer, ¿no? ¿Qué significa labor general? ¿O qué significa volante? Eso no existe. Siempre tiene que estar alguien asignado y tú saber a dónde va. Así sea limpieza, cuánto va a limpiar. Así sea acarreo, cuánto va a acarrear. Es importante eso. A lo que quiero llegar es que a veces se saca a la gente del trabajo productivo y se lo pone en el contributorio, ¿no? Entonces al final tú sumas las horas, igual estás pagando las mismas horas que pagabas en un inicio. Entonces, ¿para qué hacer la carta balance, ¿no? Entonces, yo creo que es importante eso. Si tú tienes una buena política de carta balance, la gente de cierta manera ya sabe que la mides, ¿no? Porque sí es cierto, cuando haces la primera carta balance, la gente se peina, pues no sale, se pone la casaca, los lentes y hace... Pero de cierta manera, es más, a veces nosotros hemos dejado videos, ¿no? Cuando dejas una cámara y después analizas la carta balance, ¿no? Entonces la gente ya se acostumbra a trabajar como si fueran actores, pues no se ven con la tele ahí, normal, pero están filmando, ¿no? Entonces, pero sí es importante tener una buena política, porque si no puede pasar lo otro, ¿no? Que la gente pues las empieza a votar y se complica, ¿no? Es más o menos por ahí, o sea, digamos en resumen, ¿qué es lo que yo creo que es importante? Las 2 primeras cosas que dije, ¿no? Cuando hagas una carta balance puedes rotar a la gente, porque siempre hay gente complicada en la obra, ¿no? Que en realidad, o sea, como me dijeron una vez, ¿no es cierto? Me acuerdo un profesor hace años en la universidad, no, y cuando votas a alguien no es que tú votes a la gente se vota sola, ¿no? O sea, si tú tienes que trabajar de lunes a sábado y no vas los lunes, no te sirve pues esa persona, o sea, lamentablemente. No digo que tenga un problema de salud, ¿no? Pero el pata pues si chupa el domingo, pues si no va el lunes, ¿qué vas a hacer? Pues, ¿no? O sea, lamentablemente es así. Y hay bastante de eso, ¿no? O hay alguien que no se quiere poner los lentes, ¿no? O no se engancha, ¿no? No se engancha en la línea de vida, ¿no? No lo hace 1, 2, 3 veces, o sea, no, es una persona que se cree el hombre araña, pues, ¿no? O sea, todos los días está jugándose la vida, ¿no? Entonces, es un peligro para la sociedad, pues, esa persona en un edificio, ¿no? Entonces, esos son de los tipos de cosas que se tienen que hacer. ¿Ok? Sí. Un comentario, no sé si cómo se puede. Por ejemplo, hablo de su efectividad en la medición de la carta de balance, no sé si utilizan cámaras espía. O sea, no avisarles a la gente que lo están midiendo. Simplemente dejas tu camarita, no le avisas a nadie, directamente se quitas. Y ya pues simplemente lo grabas, nadie se entera. Bueno, eso podría ser una... Ya. Bueno, acá viene una pregunta que también quería hacer un poco antes. Has mencionado lo que son los contratos colaborativos. Hay uno que se elige, seguramente lo he escuchado. Mi pregunta es, ¿qué tanta aceptación ves en el IP en las empresas en general? Porque, o sea, algo que pasa con la cultura peruana es que se tiene la cultura del vivo. Y como está la cultura del vivo, también está la cultura del yo no me dejo. Entonces, esa cultura del vivo y yo no me dejo hace que la confianza sea muy mala. Entonces, esos contratos colaborativos de relaciones ganar-ganar, como que no están yendo muy bien. En esta situación, o sea, ¿tú cómo ves que van viendo las empresas que están top, por así decirlo, las que sí están interesadas? ¿Estas sí podrían aplicar esto o aún así la cultura no alcanza todavía niveles de confianza suficientes? O sea, tú lo has dicho, ¿no? El tema con los contratos colaborativos parte de un tema de confianza, ¿no? Y lamentablemente no se da mucho esto, ¿no? Porque, como decía, cada parte se protege, ¿no? Por el mismo tipo de contrato que se firma en la actualidad, ¿no? Entonces es difícil ceder esto, ¿no? Yo te diría que, por ejemplo, en mi caso, que tenemos una inmobiliaria al costado, hemos tratado de hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, trabajar desde etapas tempranas, abrir algunos costos,
tratar de trabajar en temas de que de cierta manera aporten, ¿no es cierto?, para que las cosas salgan mejor, porque es un poco la idea que se tiene, ¿no? Lo que pasa es que hay varias maneras de llegar a un costo, ¿no? Y yo creo que hay algunas que son más riesgosas que otras. Acá en el país y en muchos países, el tipo de manera para llegar a un costo es en base a una subasta. O sea, cuando tú llamas un concurso y pongo a 3 y digo quién me cobra más barato, sencillamente es una subasta, ¿no? ¿Quién me da más? Tú 5 ya. Oye, dice 5. 4, ya, tú 4, 3, ya 3 ganaste. Así de simple es el tema, ¿no? O sea, por duro que parezca, entonces si tú te equivocaste, entonces vas a perder plata. Pero a nadie le gusta perder plata, ¿no? Entonces lo que vas a hacer es sacar las garras y vas a tratar de poner ampliaciones de plazo adicionales, o por último, quiebra si no terminas la obra y el cliente no tiene su proyecto. Entonces, como digo, yo creo que es una manera de llegar al costo, pero es una manera más riesgosa de lo que sí, si es que yo abro las cartas y trabajamos desde un contrato en etapas tempranas, donde yo sé los riesgos, tú los conoces, tengo mayor entendimiento de tu proyecto, por ende puedo ahorrar más. O sea, yo lo que siempre digo un poco es, a veces el cliente quiere marrón, no quiere madera, ¿no? ¿A qué me refiero? Que a veces, sí, pues te ponen toda una fachada enchapada en, no sé, pues en Pumaquiro o en Chihuahuaco, ¿no? Y bacán, ¿no? Pero probablemente si es que tú entendías que el señor quería algo marrón, no te hubieras tirado pues $100 por metro cuadrado o en algo eso costoso. Y les digo esto que he encontrado ese tipo de proyectos, ¿eh? O sea, yo he hecho hace unos años un proyecto donde había un concreto pigmentado rojizo, ¿no? Y el cubo costaba 400 soles, ¿no? Y lo abrazamos con cemento Atlas, que es medio rojo, y el cubo estaba a 200. Hubo más o menos 1.800.000 de ahorro en ese tipo de proyectos. Un montón de plata. Entonces, al final, el cliente no quería un concreto pigmentado, quería un concreto medio rojizo, ¿no? Entonces, evaluar esas posibilidades es importante, ¿no? Pero bueno, resumiendo tu pregunta, yo creo que todavía estamos bastante lejos de tener un tema colaborativo entre partes por un tema de confianza y de cómo se manejan los negocios, pero sí es importante tener un horizonte para qué ver, ¿no? Es un poco la idea. ¿Alguien más? Ya la gente está viendo su reloj por ahí. Bueno, ok, nada, agradecerles de nuevo, agradecerles también nuevamente al portal de ingeniería por este nuevo vínculo con el capítulo Lean Construction. Nada, invitarlos veo que algunos conocen ya bastante este tema, veo caras algunas conocidas también, y tratar de que tengan ese bichito por conocer este tema de productividad, que en realidad lo necesita bastante nuestra industria y nuestro país, ¿ok? Acuérdense que mientras que trabajen en productividad, siempre van a tener buenos resultados, ¿ok? Y acuérdense que también no es un tema de edad, ¿ok? Hay gente muy joven que es muy cerrada, y hay gente de muchos años que conozco que es bastante abierta a estos temas del cambio. Entonces, no necesariamente este tema, si bien es cierto que se cumple a veces el tema de edad, pero los exhorto un poco a tratar de aprender de esto del cambio y tratar de evolucionar con esto, ¿ok? Muchas gracias.